La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Ha dicho la Fiscalía que va a investigar los bulos, los mensajes de odio que se han lanzado contra los inmigrantes después del crimen del niño de 11 años que fue asesinado en Toledo. Eso plantea varias preguntas. Penalmente, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Qué es lo que considera delito de odio? ¿Qué es lo que no considera la Fiscalía que sea delito de odio? ¿Las redes sociales deberían moderar sus contenidos? ¿Deberían identificar siempre a los autores de este tipo de mensaje que muchas veces son anónimos? Se lo vamos a preguntar en media hora al fiscal que se ocupa en España de la Unidad de Delitos de Odio, que es la unidad que se ha activado ahora en vista de los mensajes que no han sido solo contra los inmigrantes, lo fuimos contando ayer, sino que han sido también contra el portavoz de la familia del menor asesinado en Toledo, que salió a frenar los bulos. ¿Se puede ser más cruel o más miserable? Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales, porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar en la ira a gente inocente. Esto es lo que decía ayer la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha poco antes de que la Fiscalía hiciera saber que ha empezado a estudiar esos mensajes en redes sociales. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la Fiscalía General del Estado tiene ya en su radar a esa horda de xenófobos que alimentaron las redes con odio lleno de bulos. Según confirman a la SER desde el Ministerio Público, se está estudiando ya la trascendencia jurídica de esos mensajes desde el punto de vista penal. Mensajes en los que, como recuerda la propia Fiscalía, se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras con mensajes falsos, como su implicación directa en el asesinato del pequeño Mateo. Todo con el propósito deliberado, advierten, de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra esos menores extranjeros no acompañados. La Fiscalía remarca la importancia de delimitar muy bien los límites del delito de odio, porque el propio Ministerio Público ya reconoció que el nuevo Código Penal todavía tiene unos contornos difusos que dificultan la persecución de toda la variedad de los delitos de odio. ¿Qué significan estas investigaciones? ¿En qué se traducen penalmente? ¿En qué desembocan? A las 8:30 en El Abierto, el fiscal responsable de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado. En cuanto al caso en sí y en su investigación, el crimen en Mocejón, la Guardia Civil sigue buscando el arma con la que el autor confeso del crimen mató al niño. El ayuntamiento del municipio ha llamado a los vecinos a que mantengan la convivencia dentro del pueblo. Toledo, María José Lara, buenos días. Buenos días, pues sí, el consistorio de Mocejón ha pedido unión a sus vecinos en un comunicado difundido a los medios y espera que la convivencia siga siendo un estandarte de nuestro municipio, así lo ha calificado. Todo ello después de que el padre del detenido, que reside próximo al campo de fútbol en donde ocurrieron los hechos, recibiera ataques, según han denunciado en algunos medios. Dice que le escribieron la palabra asesino en el capó de su coche y asegura que apedrearon su casa. En este comunicado el consistorio espera que el pueblo sea capaz de afrontar estos duros momentos todos juntos. Mientras tanto, como afirmabas, la Guardia Civil sigue buscando la navaja del crimen. El atacante acudió al recinto deportivo y accedió a las instalaciones por un agujero en el vallado que hay en la trasera de estas mismas instalaciones. Junto a él hay varios caminos de tierra que llegan hasta el canal de riego en el que se sigue buscando ese arma homicida. Se confía en que el lodo que hay en el fondo del canal haya ayudado a que el arma se haya quedado depositada. Los agentes, por lo tanto, están retirando el barro poco a poco y trabajando con rastrillos y detectores de metales. Eso en Toledo. En Barcelona hay conmoción dentro del cuerpo de la Policía Nacional por el doble crimen que ayer cometió un comisario retirado. Llegó a ser número 2 de la Policía Nacional en Cataluña. Mató a su pareja, mató a su exmujer, luego se suicidó. Su actual pareja, la primera a la que mató, le dijo hace unos días que quería dejar la relación. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día, se llamaba Pilar, rondaba los 60 años y era funcionaria del Ayuntamiento de Rubí, ciudad donde vivía y donde fue asesinada por su novio, el comisario de la Policía Nacional jubilado, Juan Fortuny. Llevaban unos meses de relación y ella le había dicho que no quería seguir. El presunto asesino le descerrajó un tiro y luego se fue a casa de su exmujer, María Àngels, con quien estuvo casado 30 años y tenía una hija. En su casa en Castellbisbal, a pocos kilómetros de Rubí, también la mató y posteriormente allí mismo se suicidó, todo
con la misma pistola. Fuentes del juzgado aseguran que en ninguno de los dos casos había antecedentes de violencia. Para hoy, los ayuntamientos de Rubí y Castellbisbal han convocado concentraciones y minutos de silencio en memoria de las víctimas y para condenar los feminicidios. El PP ampara el tuit del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que tuiteó su sorpresa por ver que el ferry en el que él viajaba embarcaba migrantes que iban bien vestidos, que tenían móvil, cuerpos de gimnasio, y luego dijo que ya sabíamos todos a lo que se iban a dedicar en cuanto llegasen a tierra. Lo que pide el PP, su vicesecretaria Ana Los, son más controles en las fronteras. La competencia exclusiva en la materia migratoria es del Estado, es del Gobierno de España, y es a quien corresponde trabajar y poner todos los medios a su alcance para evitar llegadas irregulares a nuestro país. Para García Albiol, el argumento que da Génova es que él, como es el alcalde, conoce la realidad de su pueblo, de Badalona, y por eso usa esos términos. José Coello. ¿Qué tal? Buenos días. Desde la postura oficial de Génova, en boca de Ana Los, dando a entender que García Albiol sabe de lo que habla. El señor Albiol conoce su ciudad. Y hay otras circunstancias en otras ciudades de España que no tienen nada que ver. Al propio alcalde de Badalona reafirmándose en La Sexta. Ocupación ilegal de viviendas, hacinamiento de viviendas, personas que no tienen qué hacer durante el día, todos básicamente en determinadas zonas de los municipios. Eso es lo que acabará ocurriendo. Las reacciones políticas a su tuit nos hicieron esperar. Escuchábamos al PP, pero también el gobierno lo usó como munición contra los populares. Yolanda Díaz y Pachi López. Un alcalde digno o que tería que facer é pedir perdón. Es de una irresponsabilidad absoluta decir que estos niños vienen a nuestro país, vienen a Europa a robar, a matar, a violar. Y todo ello mientras en el PP exigen al gobierno más medidas y más contundencia contra la inmigración irregular. Quien pide más medidas para poder atender a los menores migrantes son Ceuta y Canarias, que llevan días denunciando la saturación de sus instalaciones, Sergio. Ayer desde Canarias volvían a hacerlo las ONGs con un basta ya. De momento esa petición se traduce en la reunión que han anunciado para este viernes el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de Canarias Fernando Clavijo. Encuentro de Sánchez justo antes de comenzar una guía que le llevará a Senegal, Gambia y Mauritania la próxima semana y que se va a producir en Canarias. No tenemos ninguna información de ningún tipo, nada de nada. Es más, ni siquiera sabemos si está retrasado o no, tendría que salir a las 8, pero no pone nada. Pone que ya informarán. O sea, un desastre. San Martín, otra vez, la circulación de trenes de alta velocidad se restableció finalmente a última hora del día, después de que una nueva incidencia en esta estación madrileña provocase retrasos que llegaron a ser de 2 horas en algunos trayectos. Esther Bazán, buenos días. Buenos días. Una avería en la infraestructura, una incidencia eléctrica dejó sin tensión a 3 de las 8 vías de alta velocidad que tiene Chamartín, lo que provocó retrasos en al menos una decena de trenes. Se ha encontrado un cable cortado por causas aún por determinar, según apuntó en redes sociales el ministro Óscar Puente. Pasadas las 8:30 de la tarde, la circulación quedó restablecida. El titular de Transportes, por cierto, va a comparecer el viernes en el Senado a petición del PP por las incidencias en la red ferroviaria. El ministro Óscar Puente tuiteó ayer contra lo que él llama bulos. Porque negó que se hubiera producido ningún colapso ni ningún caos en Chamartín. Escribió Puente que algunos medios trasladaban un colapso falso al difundir imágenes que no se correspondían con el día de ayer sino con otro. Es cierto que ha habido una incidencia, dijo, pero añadió que se actuó con rapidez precisamente para evitar las aglomeraciones de otras ocasiones y afirmó que no hubo hacinamientos en la estación. Después matizó entre las críticas de los afectados que no negaba el incidente, que hay un cable cortado limpiamente, dijo, pero que se ha actuado con prontitud y las fotos del hacinamiento que publican algunos medios, dice, no eran de ayer. Así se presenta este miércoles 21 de agosto, que puede traer lluvias en el este y en el sudeste de la península, Jordi. Durante la mañana las nubes más compactas las tendremos en el Cantábrico, pero estas irán desapareciendo como sus chubascos y, como dices, será durante la tarde cuando se van a formar tormentas. Lo detallamos rápidamente porque en la mayor parte del país va a hacer, como los últimos días, tiempo soleado y caluroso, sin grandes cambios en las temperaturas. En Canarias las tormentas de las últimas horas van desapareciendo, hoy va a bajar un poco la temperatura y las tormentas que comentabas de la tarde pues nos hacen recomendar especial atención porque van a ser de esas con mucho aparato eléctrico, fuertes rachas de viento de más de 80 km por hora y en algunos casos lluvia torrencial y también granizo. Afectarán a prácticamente cualquier punto de Castilla-La Mancha, también en las montañas del norte y este de Andalucía o el interior de Murcia, la provincia de Teruel y algunas también se formarán al norte de Madrid o en la provincia de Ávila. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La noticia internacional vuelve a estar a esta hora en Chicago. The torch has been passed. Now it is up to all of us to fight. Este traspaso de la antorcha, que es una de las imágenes más potentes de la Convención Demócrata, que esta madrugada ha proclamado oficialmente a Kamala Harris como candidata de los demócratas y donde han intervenido, como escuchan, tanto Barack como Michelle Obama. Enviada especial de la SER a Chicago, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, se esperaba que los Obama inyectaran un grado más de entusiasmo en esta campaña y lo cierto es que lo han conseguido, empezando con Michelle. America. Hope is making a comeback. Y que ha hecho referencia a la esperanza que Kamala Harris ha devuelto al país en tan solo 4 semanas. Ha hablado sobre su relación con ella, ha sido también muy dura contra Donald Trump y ha culminado su discurso llamando a la movilización. Michelle Obama is asking you, no, I'm telling y'all to do something. Todo ello ante un público entusiasmado que aún ha enloquecido más al ver a Barack Obama subir al escenario. Con ese carisma que le caracteriza, con toques de humor y con referencias también a su campaña de 2008. Yes, she can. Como el Yes We Can, transformado ahora en un Yes She Can en alusión a la vicepresidenta. También él ha advertido sobre un posible regreso de Donald Trump. We have seen that movie before. And we all know that the sequel is usually worse. Recordando que América sabe de qué va esa película, que la precuela siempre es peor, y recordando que el país está listo para un nuevo capítulo bajo Kamala Harris y Tim Walz. Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, la administración de Joe Biden, Anthony Blinken, ha aterrizado ya en Doha, donde se va a reunir con principales negociadores para intentar alcanzar esta vez sí una propuesta de alto el fuego en Gaza. Blinken dice que esta es la buena, que el acuerdo tiene que llegar ahora. Over the coming days, we are going to do everything possible to get Hamas on board with the bridging proposal. Dice que va a hacer todo lo posible para que Hamas se sume a su propuesta de transición, que es como lo llaman. Todo esto mientras Israel, la verdad es que continúa bombardeando Gaza. Ayer volvió a atacar una escuela en la franja, mató al menos a 10 personas. Y esta madrugada ha bombardeado un campo de refugiados. Desde Jerusalén, informa María Rodríguez Abalde. Buenos días. Una escuela más bombardeada en Gaza en la que murieron una docena de palestinos, según el Ministerio de Salud. Mientras tanto, los familiares de rehenes sienten que se les abandonó por causas meramente políticas. Se conocen nuevos detalles del operativo de rescate de esos 6 cuerpos que comenzó el sábado. En 2 días, las fuerzas de defensa controlaron la zona y se adentraron en una red de túneles con bifurcaciones complicadas hasta llegar a ellos. Blinken ya ha pasado por Egipto y ahora Qatar, recordando que Estados Unidos no acepta la ocupación indefinida de Gaza y con la intención de que jamás se sume a la propuesta de transición. Al tanto de las negociaciones, se sigue hablando del corredor de Filadelfia. Prime Minister insisted that Israel remain in the Philadelphia corridor. El portavoz del gobierno insiste en la posición del primer ministro, que quiere su control para que jamás no se rearme. Los mediadores y las partes, en este caso solo la israelí, volverán a sentarse a la mesa durante este jueves y viernes. Mientras tanto, en el norte, más de 100 cohetes cayeron sobre Israel y el ministro de Defensa dice que se valora cambiar el centro de gravedad militar desde la franja hacia la frontera con el Líbano. Y hoy también es noticia el avance de Ucrania dentro de Rusia. Al menos el que declara y distribuye Ucrania, en imágenes como esta que muestra a uno de sus tanques recorriendo la región rusa de Kursk sin oposición, de hecho con la música puesta. El jefe del Estado Mayor ucraniano dice haber ganado otros 30 kilómetros de terreno que han llevado a Moscú a cambiar toda su estrategia. Victoria García, buenos días. Hola, buenos días. En una comparecencia televisiva, el presidente ruso Vladimir Putin, en actitud contundente, ha dicho: esos terroristas ucranianos que han entrado en nuestro territorio tendrán que responsabilizarse por los crímenes que están cometiendo. Zelensky, el presidente ucraniano, ha pedido una vez más a los aliados occidentales que le permitan usar las armas de largo alcance para seguir avanzando en la ofensiva. Ucrania avanza, como dices, por el norte de su frontera con Rusia, territorio adentro. Dice el general Oleksandr Sirkiyev que están a unos 35 kilómetros y que ahora empiezan a aparecer nuevos destacamentos de soldados rusos que antes no estaban y que tratan de frenar su avance. Hasta ahora no nos habíamos encontrado con refuerzos
refuerzos militares rusos en esta zona ahora sí están tratando de bloquearnos. Y Rusia no solo refuerza el flanco norte, sino el sur de Ucrania. También allí avanza mucho más rápido de lo previsto y están a punto de llegar a Prokopsk, donde viven 56.000 ucranianos que no han podido salir de allí aún. 3 semanas después de la ola de disturbios ultras que azotaron Reino Unido a partir del asesinato de 3 menores, el rey Carlos III ha visitado el lugar donde empezó todo. El monarca aparcó sus vacaciones para intentar dar una imagen de normalidad institucional, mientras el país todavía intenta recuperarse del shock que supuso aquel episodio. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Tanto los representantes de las administraciones locales como los miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias han agradecido la visita de Carlos III, quien ha sido recibido entre aplausos en su llegada a una ciudad que sigue de luto tras el asesinato de 3 niñas de 6, 7 y 9 años el pasado 29 de julio. Unos asesinatos que provocaron la propagación de noticias falsas en Internet y los posteriores disturbios xenófobos en todo el país. El rey ha mantenido un encuentro privado con algunos de los supervivientes del ataque y con sus familias y ha saludado a los agentes y al personal de emergencias que acudieron al lugar de los hechos poco después, en un gesto que ha sido calificado como empático y solidario por parte de los líderes locales. El monarca se reunirá en Londres hoy miércoles con los familiares de las 3 niñas fallecidas y tratará de poner fin a las críticas recibidas por su discreta respuesta a la tragedia y especialmente por su tibieza a la hora de condenar la ola de violencia que sacudió las calles del país en los días posteriores. El Tribunal Supremo de Alemania confirma la condena a la exsecretaria de un campo de concentración nazi, una mujer que tiene ahora 99 años. La mujer recurrió la sentencia que en 2022 la consideró cómplice del asesinato de 10.500 prisioneros, pero el Supremo ratifica los 2 años de libertad condicional que le habían impuesto. Está considerado como el último juicio al nazismo en Alemania. Antonio Martín. Ingar Fugner trabajó como secretaria en el primer campo de concentración construido fuera de Alemania, uno situado ya en Polonia, un lugar en el que murieron 65.000 personas, y la justicia germana considera que ella fue cómplice de más de 11.000 de esos asesinatos. Fugner, ya con 97 años, intentó escapar de la residencia donde estaba para no ser arrestada y se limitó en el juicio a lamentar lo sucedido en el campo, mientras que la fiscal del caso subraya que el trabajo burocrático en un campo de concentración era fundamental y que por tanto conocía los crímenes de los nazis. De hecho, estuvo casada con un suboficial de las SS. Este proceso es de especial relevancia para Alemania, puede ser el último, porque aunque se sigue buscando a responsables de la barbarie nazi, prácticamente se da por hecho que el tiempo pasado hace ya casi imposible encontrar supervivientes vivos o en condiciones de ser juzgados. En 10 minutos el abierto. Hoy con Berna González Harbour, Elena Pisonero y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.